Hoy tenemos un tema importante, el auto de procesamiento. Debemos de remitirnos en principio a los artículos 320 al 323 del Código Procesal Penal guatemalteco. El auto de procesamiento no es más que aquella decisión jurisdiccional que dicta el juez competente en el marco penal, específicamente para tipificar los hechos y circunstancias en un tipo penal previamente establecido en la ley penal o bien en la ley penal especial. Como podrán comprender, el auto de procesamiento no es más que una medida que se dicta inmediatamente de tomada la primera declaración del sindicado, de emitido el auto de prisión preventiva o en su defecto de haber aplicado un auto de medida sustitutiva. ¿Qué es lo que marca de inicio el procesamiento? Indudablemente va a marcar el inicio del proceso de investigación. Recordemos que la investigación debe de durar lo antes posible. Cuando existe auto de prisión preventiva, como máximo 3 meses. Cuando exista un auto de aplicación de sustitutos de prisión, como máximo 6 meses. Bueno, quiero considerar que el artículo 320 establece concretamente que inmediatamente de dictado el auto de prisión o una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá el auto de procesamiento contra la persona a que se refiere. Solo podrá dictarse procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte. Vea, algo bien importante, si el auto de procesamiento tipifica el tipo penal que está contenido en la ley general o en una ley penal especial, indudablemente puede ser modificable en cualquier momento. De hecho, el mismo artículo 276 del Código Procesal Penal establece como carácter de las actuaciones que toda aquella medida de coerción, todo aquel auto que se dictase dentro del proceso puede ser revocable o reformable aún de oficio. No digamos si existe una instancia que esté promoviendo esa situación, como puede ser el defensor técnico o el mismo sindicado en el uso de su derecho de defensa material. ¿Por qué es posible que se modifique durante el procedimiento? Puede ser reformable. Indudablemente, si una vez se ha dictado el procesamiento y durante el proceso de investigación se puedan recabar otros elementos de convicción, otros elementos necesarios que pueden hacer variar las circunstancias que se tuvo oportunamente para tipificar un tipo penal en particular, indudablemente podemos promover como defensores, como acusados, la revisión de una medida de coerción o en su defecto solicitar la reforma del auto de procesamiento, y el órgano jurisdiccional está obligado a señalarle a usted una audiencia a efecto de escuchar a todos los intervenientes dentro del proceso penal y verificar si es o no atendible la petición que usted ha formulado. Necesariamente, para que se dé con lugar un auto de reforma de procesamiento, indudablemente tiene que cumplir con dar argumentos convincentes, argumentos lógicos y necesarios con base a las circunstancias del expediente, con base a las constancias procesales, con base a los elementos de investigación que oportunamente tuvo en consideración el señor juez al momento de emitir el procesamiento, e indudablemente con base a las circunstancias o elementos que se tiene como nuevos, que pueden hacer variar y modificar la calificación jurídica que en su momento pudo haber emitido el órgano jurisdiccional. ¿Qué requisitos debe de contener el auto de procesamiento? Para el efecto debemos de remitirnos al artículo 321, que establece específicamente lo siguiente: nombres y apellidos completos del imputado, el nombre o en su caso, y cualquier dato que sirva para identificarlo. Una sucinta enunciación del hecho o hechos sobre los que recibió la indagatoria, la calificación legal del delito, la cita de las disposiciones aplicables y elementalmente los fundamentos de la decisión y la parte resolutiva.
Recordemos que todo órgano jurisdiccional en el ejercicio de su función tiene que observar el derecho a la debida tutela judicial que de acuerdo a la Corte de Constitucionalidad le exige emitir un auto razonado con fundamento lógico y jurídico, coherente, necesario y que utilice e invoque una norma en particular para poder ser aplicado en el caso concreto. Tiene que existir una relación clara, precisa, para fundamentar de hecho y de derecho un auto en particular como lo es el auto de procesamiento. De manera que, aunque estemos en el mundo de la oralidad, no le exime al señor juzgador a omitir un razonamiento o la expresión de un razonamiento en audiencia oral para justificar la decisión del auto de procesamiento. Y en el mismo sentido, al provocarse una reforma de autoprocesamiento, también tiene la obligación, porque conoce el derecho en aplicación de ese principio no vir curia, necesariamente tiene que dar una decisión en relación a la petición si es o no atendible en la reforma del auto de procesamiento, no con base al requerimiento fiscal, sino simplemente con base a los elementos que se le puso en conocimiento para establecer si ha variado la circunstancia, si han variado los elementos del tipo penal que oportunamente fue tipificado y que necesariamente puede ser objeto de una modificación a través de la reforma del auto de procesamiento, e indudablemente tiene que indicar en su resolución que se está modificando de un delito hacia el delito X, en particular de un acusado. ¿Qué efectos va a provocar y producir el autoprocesamiento? Para el efecto nos remitimos al artículo 321 y establece que el autoprocesamiento debe de indicar que se debe de ligar a la persona contra quien se emita, concede todos los derechos y recursos que este código establece al imputado, sujetar a las obligaciones y prevenciones que el proceso se derive, e incluso al embargo precautorio de los bienes, sujetar a la persona civilmente responsable de las resultas del procedimiento. Como ustedes podrán comprender, el efecto que provoca un auto de procesamiento necesariamente liga al sindicado y sujeta al mismo al proceso, pero alternamente le concede la oportunidad de ejercer todos los derechos y garantías que el Código Procesal establece y otras leyes en particular. Consecuentemente podrá provocar el examen de una medida de coerción, podrá provocar e instar diligencias jurisdiccionales, podrá proponer elementos de convicción ante el Ministerio Público, podrá provocar cualquier otro hecho, otra diligencia que sean propias del proceso de investigación. Y finalmente debemos de considerar que el artículo 323 siempre de la Ley Adjetiva Penal establece en relación a la duración que debe tener el procesamiento. El procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, procediéndose con celeridad del caso que amerita, y deberá aplicarse dentro de un plazo de 3 meses. Había indicado que debe de aplicar como máximo un plazo de 3 meses cuando exista auto de previsión preventiva dictado dentro del proceso, como un máximo de 6 meses cuando exista la aplicación de un sustituto de prisión. Pero independientemente a eso, es importante considerar que el auto de procesamiento debe ser emitido con base a los hechos y circunstancias, a los elementos de convicción que puso a disposición Ministerio Público ante el órgano contralor, y que se le dé la calificación jurídica adecuada. Bueno, mis queridos y apreciables amigos, estudiantes y profesionales del derecho, dejo aquí nuevamente este tema para que ustedes puedan dejarme su mensaje, cualquier interrogante al respecto, y con todo gusto la voy a responder oportunamente. Espero que tengas un buen día y sigamos aprendiendo del derecho constantemente, porque recordemos que uno de los pilares fundamentales del derecho, o como establece Eduardo Couture como postulado, que el abogado que cada día estudia menos, cada día es menos abogado.
En ese contexto los invito a que sigamos adelante preparándonos, estudiándonos y sobre todo actualizándonos, no solo en el derecho penal, sino también en las otras áreas del derecho que tanto nos apasiona. Un abrazo fraternal.